otra parte de la exposición con el tema de RTU y pues me corresponde a mí hablarles sobre la evaluación preoperatoria, el manejo anestésico y en los cuidados posoperatorios. Para ello voy a iniciar en la evaluación preoperatoria, que en primer lugar, como ya sabemos, son pacientes que son de tercera edad, entonces tenemos que evaluar todas aquellas enfermedades agregadas que puedan tener, como por ejemplo diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedades que puedan alterar eh, aún más durante el transoperatorio. Otro punto también es que estos tipos de pacientes, entre más grande es la glándula, mayor de 60 gramos, pueden presentar, entre más grande, pueden presentar más hemorragia. Entonces, para ello se les realiza la prueba cruzada para tener lista de sangre por si se necesita transfusiones. Eh, Otro punto es la edad de los pacientes. Como ya les mencionaba, estos pacientes son más lábiles a los cambios cardiovasculares por las soluciones de irrigación o por las complicaciones que se puedan dar en el síndrome de RTU. Estos pacientes son aproximadamente desde los 40 años hacia arriba, entonces estos van a poder presentar arritmias, hipotensión durante el transoperatorio y no solo por el síndrome, también por los efectos de la anestesia. Entonces tenemos que tomar en cuenta que se van a dar todos estos tipos de cambios en este tipo de pacientes. Y otro punto muy importante es que todos aquellos pacientes que reciben tratamientos anticoagulantes, pueden ser o no ser aptos. Digo esto porque para el cirujano pueda que le administre algún medicamento como la heparina, que es a corto plazo su efecto. Entonces, ya esto ya entra más que todo a discusión con el cirujano para saber si es o no apto para este tipo de cirugía. Pásalo, More, por favor. Otro punto importante es muy primordial revisar los exámenes de laboratorio para este tipo de cirugía, debido a que habrán cambios en los electrolitos por las soluciones de irrigación. En los electrolitos es de los exámenes que más se deben de revisar, específicamente el sodio, debido a que se puede dar una hiponatremia dilucional durante el transoperatorio por el alto volumen de soluciones que se le administra a este tipo de paciente. El hemograma completo para saber los tiempos de coagulación, el hematócrito, la hemoglobina, que son exámenes que a nosotros es muy necesario saber cómo está el paciente. El análisis de orina y su aspecto, debido a que estos tipos de pacientes puedan tener alguna infección debido a la acumulación de orina que se da en la vejiga. Entonces es muy importante saber porque pueda provocar una septicemia transitoria en el trans y postoperatorio. Y el electrocardiograma, pues como ya les mencionaba, son pacientes mayores que necesitan evaluaciones pulmonares, neurológicas, neumológicas, cardiovasculares. Entonces es muy importante saber cómo está el paciente antes de entrar a cirugía, porque durante la cirugía existen algunos cambios en el electrocardiograma que se los voy a mencionar después. Pásalo, More. Otro punto importante de saber es la posición en la que el paciente va a estar durante la cirugía. Si bien es cierto, son procedimientos que según la literatura no deben de durar de más de 90 minutos. Hay un rango entre 60 a 90 minutos. Arriba de de los 90 minutos, pues ya se considera de que deben de haber muchas más complicaciones porque hay un alto volumen de irrigación hacia la vejiga de este tipo de pacientes. Los cambios que se pueden dar durante
¿A partir de qué momento se debe de tomar el tiempo, Rina? A partir de, bueno, en Miller menciona que los cambios producidos se van a dar a partir de los 15 minutos de que la solución de irrigación haya entrado a la vejiga del paciente, porque hay que evaluar también el número de senos prostáticos venosos que hasta ese tiempo han sido abiertos. Carrillo. Ah, Sí, Ujú. entre 10 a 15 minutos había leído yo también. Entre 10 y 15 minutos. ¿Otro? Jorlik, pero igual tenía el mismo dato. ¿Otro? yo también, Lick. Yo tenía entendido que se empieza a tomar el tiempo desde el momento en que la solución de irrigación se administra al paciente, desde entonces. ¿Y ustedes que no estuvieron en la clase pasada? Eso ya lo había dicho yo. Saúl. Que no es que es desde que el cirujano empieza. Exacto, desde que se comienza el corte, ya lo habíamos dicho. Porque de ese momento, ¿qué tal si en el primer corte se lleva el seno? Ya no hay que esperar 15 minutos. En 15 minutos ya lo tenemos muerto al paciente, si no nos percatamos, si ha sido un corte grande. Pongan atención, por eso es que salen mal. Esto ya lo habíamos dicho. ¿Quién contestó? Yo, Carla. Carla, ¿no lo dije yo? Sí, ¿Tú sí lo lo dijo habías? Lick. Ya lo habíamos dicho. Pónganse las pilas, por favor. Todas las preguntas que se les hizo, Buenos de días. alguna manera ya se habían contestado. Ajá. Buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Sí, ¿Qué? comentarles que este tipo de cirugía es bien, ¿cómo se llama? Es bien importante estar atento a todo lo que está haciendo el urólogo, más porque nosotros no estamos viendo dónde está cortando, cuánto está cortando, eh, qué tan irrigado lo tiene. Prácticamente nosotros estamos a ciegas, pero no está de más estar atento a todo lo que el cirujano está haciendo, porque como les repito, no podemos nosotros estar viendo qué es lo que está haciendo. A diferencia de una cirugía abierta, cuando nosotros estamos viendo una cirugía abierta, estamos viendo el sangrado, estamos viendo la coagulación que la está haciendo. En cambio, en las RTU, algunas veces solo lo hace, solo lo ve él, solo lo ve el urólogo. Si tenemos una pantalla, pues en la pantalla lo estamos viendo, pero en algunas situaciones no estamos viendo lo que está haciendo. Por eso, lo que acabas de decir es bien importante que cuando comienza el cirujano, cuando comienza y dice, vaya, vamos a comenzar a cortar, vamos a comenzar a hacer, vamos a hacer, entonces, tiene que estar más atento del paciente de lo común. Chévere. Sigamos. Bien, dale. Sigo con los cambios que se van a producir durante la posición de litotomía con un leve tren de Lembo, que estas son algunas de las, pueden producir alteraciones fisiológicas importantes en el paciente, como por ejemplo disminuye la capacidad funcional y residual del paciente, también el diafragma lo mueve hacia una posición cefálica, lo que hace
que también comprimir el diafragma y disminuir las capacidades funcionales pulmonares. Además de eso, hay la elevación de las piernas que produce en este tipo de posición, pues va a aumentar la presión arterial media, pero no hay cambios significativos en el gasto cardíaco. Y aquí hay que tener en cuenta el tiempo o la manera en el que las piernas son descendidas, porque cuando las piernas son bajadas muy rápidamente, hay cambios bruscos en la presión arterial. Por ello es que también es una de las formas de saber evaluar la presión arterial después de la cirugía por los cambios que puede producir este tipo de posición. ¿Y cómo se Otro, debe de hacer, Reina? hola, no le escuché bien. Entonces, ¿cómo se debe de hacer? Se debe de bajar lentamente una primero, no las dos, porque si no habrá alteración en el retorno venoso. Entonces le dejamos una arriba para mientras. No, primero una y después la otra, y no de una Por forma eso. brusca. Y entonces tenemos que irse bajando hacia cuentagotas la piernita. No tan lento, pero tampoco tan rápido. Pues sí, entonces, pero para lo que ti es lento, para mí es rápido o viceversa. Entonces, ¿cómo debe de ser? Esto, lo que tú acabas de decir es bien importante, no solo en este tipo de pacientes, sino que en todos los pacientes que generalmente de ginecología, que también se ponen en este tipo de posición. Entonces, por eso es importante los cambios que tú ya los dijiste, esos son muy ciertos. Entonces, se debe de bajar primero una pierna y darle como flexión unas 2 o 3 flexiones a fin de que el sistema se vaya acomodando. Posteriormente la otra. Entonces, esa es una de las maneras que generalmente se hace para no provocar cambios bruscos que tú habías dicho. Dale. Otro punto importante es la administración de antibióticos. Si nos hemos fijado, siempre antes de la cirugía se le administra antibióticos. Y acá es muy importante debido a la acumulación de bacterias en la vejiga que nos pueden producir una septicemia transitoria o ya sea en el transoperatorio, pero los signos y los síntomas se pueden producir en el postoperatorio debido a la acumulación de microorganismos en la vejiga y también porque el uso recurrente de sonda Foley va a introducir o va a alterar el movimiento de los microorganismos que están en la vejiga. Entonces ¿Cómo hay se que llaman tener las en cuenta infecciones? los antibióticos antes de la cirugía. ¿Cómo se llaman las infecciones en los hospitales? No le escuché bien, Lick. ¿Cómo se llama el qué? Las infecciones que se adquieren en los hospitales. Nosocomial, Leslie. Nosocomiales. Y vos estuviste conmigo en el módulo pasado. Sí. Y entonces, ese es un término que ya se dejó de utilizar. Son intrahospitalarias. Intrahospitalarias. Carrillo. Sí, Lico. Ajá. No me digas así, dame la respuesta. O sea, pueden ser infecciones intrahospitalarias, así como había dicho la compañera. Rafael. Saúl no se ha conectado, el que tuvo 9.
Hola. Lick, se le escucha entrecortado. No sé si solo soy yo. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, Ajá, Saúl. sí, se le... Infecciones adquiridas en el hospital también tenía yo. Correcto. Infecciones adquiridas En el hospital. en el hospital. Ajá, alguien que le ayude. Carla, lo que todo lo sabe y lo que no lo sabe, es porque lo ha estudiado. No sé. Qué bárbara. ¿No estuvo usted en el módulo pasado? Sí estuve Y entonces, en las la segunda infecciones. clase de la norma técnica ahí aparecen. ¿No? ¿Cómo se llama este? Coreas. No está. Corea dijo que está en una capacitación y que por eso no iba a estar presente en la clase. Pero a mí no me había dicho nada. Bueno, tú, Sabrina. Yo tenía lo mismo que Saúl. Giselle. Bueno, y esta niña no está ni en el módulo. Ya no está en el módulo. Se supone que sí. Porque nunca se conecta. Ya vamos a ver cuánto sacó porque se supone que no se puede examinar si no está pendiente. Marcela. Yo tenía que era infecciones intrahospitalarias. Mayra Hernández. La verdad no recuerdo. No recuerda. Entonces, por gusto, el módulo pasado. Mirye. Infección nosocomial o intrahospitalaria, es lo que yo tenía también. Paola. Yo sabía de infección nosocomial. No estuviste en el módulo pasado. Vane. Hola, Lick. Yo lo que recuerdo haber leído en la norma técnica eran las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Correcto. Vaya, al fin. Te felicito. Bueno, sigamos. Dale, sigamos, Rino. Ok, entonces sigo. Sí, claro. Bien a usted. Dale, pasa otra diapositiva. Ok, entonces, pásale, amor. Iniciamos ya con el manejo anestésico. En la anestesia general, bueno, en este tipo de cirugía se puede dar anestesia general, anestesia raquídea, anestesia epidural y pues según la literatura menciona anestesia caudal, pero acá nunca he visto que ocupen caudal para una RTU, pero es importante mencionarlo. En la anestesia general,
acá este tipo de anestesia es muy necesaria si la anestesia raquídea no ha sido satisfactoria. Se les da anestesia general y también a aquellos pacientes que necesitan soporte ventilatorio o soporte hemodinámico debido a la edad, a los cambios hemodinámicos que se puedan presentar. La anestesia general también proporciona esas ventajas, que habrá un mayor control ventilatorio y hemodinámico, pero también tiene desventajas porque el paciente va a estar totalmente dormido y no nos puede proporcionar si siente algún dolor abdominal debido a las complicaciones que se puedan dar. Para ello, es muy necesario tomar en cuenta los tipos de medicamentos que se van a utilizar. Los opioides menciona de que la morfina o la meperidina no son muy beneficiosos a este tipo de cirugía porque su eliminación va a ser renal y también la meperidina tiene un metabolito activo llamado normeperidina, entonces va a causar efectos excitatorios en el sistema nervioso central y también como su eliminación es renal, habrá una posible toxicidad porque como estará alterada esta función, entonces se va a acumular más y va a provocar daños en este tipo de pacientes. El ideal, según la literatura, es el fentanil porque su eliminación no es acumulativa. Entre los anestésicos inhalatorios está que habrá una disminución. Para empezar, la edad de los pacientes son más lábiles, entonces a estos cambios. Entonces se recomienda de que entre los anestésicos inhalatorios se disminuye hasta un 4% la CAM de lo que normalmente se debe realizar en una persona adulta. También habrá los anestésicos inhalatorios disminuirán muchos factores neurohumorales, como por ejemplo, disminuirá la hormona antidiurética, la vasopresina, la renina y también la mayoría va a reducir la excreción del sodio, lo que va a provocar una acumulación de este electrólito. Entre los anestésicos intravenosos, pues la literatura menciona que el ideal es uno de los que no se acumula, es el propofol, debido a que no va a provocar cambios significativos en ese tipo de pacientes. El problema del propofol es que a muchas dosis puede provocar apneas transitorias en el postoperatorio debido a que su eliminación es un poco más lenta porque son pacientes ya de edad avanzada. Entre los relajantes neuromusculares, pues menciona que el suxametonio tiene la desventaja en el sentido de que va a aumentar las acumulaciones del sodio, del potasio, de un 0.5 miliequivalentes por litros. Y también menciona que en este tipo de pacientes y debido a la eliminación, la duración de acción de los relajantes se puede prolongar en este tipo de pacientes y más que todo con todos aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal. Otra de las desventajas, como le mencionaba, es que va a enmascarar las complicaciones que se dan en el transoperatorio. Entonces, por ello es importante saber diferenciar los cambios que se puedan dar debido a los anestésicos de los signos y síntomas que pueden presentar por el tipo de cirugía. Como por ejemplo, los signos son menos específicos. Habrá un aumento o una disminución de la presión arterial, bradicardia refractaria, habrán cambios en el electrocardiograma, como les mencionaba en principio,
Estos cambios se darán porque habrá un ensanchamiento de la onda QRS y esto será debido a que hagan cambios en la velocidad de conducción relacionados a un aumento de la presión intraventricular y la insuficiencia cardíaca. Habrá una elevación del segmento ST. Esta también nos puede indicar qué tan oxigenados están los tejidos, porque cuando hay más volumen en este tipo de cirugía habrá más, por así decirlo, habrá más agua que sangre, entonces los tejidos no se estarán perfundiendo como se debe de ser. Por ello es que es otro de los síntomas y signos característicos es la desaturación brusca por la elevación de agua. Y también habrá la desaturación por una hipovolemia, por la hemorragia causada por los numerosos senos venosos prostáticos abiertos. Y en la anestesia regional, pues acá tiene más ventaja la anestesia raquídea ante la anestesia epidural. En la anestesia regional tiene la ventaja de relajar de una manera satisfactoria el suelo de la pelvis y el perineo para que el cirujano pueda trabajar. Y también se pueden reconocer precozmente todos aquellos signos por intoxicación de agua y por sobrecarga hídrica. Y es muy importante mencionar que en la anestesia raquídea, pásalo, Mori, por si recordamos un poco la inervación de la vejiga, de la próstata, hay que recordar que la sensibilidad dolorosa procedente de la próstata y de la vejiga se transmiten por las fibras nerviosas parasimpáticas aferentes que se originan en la segunda y tercera raíz sacra. Para ello es muy necesario que una anestesia raquídea dé lugar a un nivel sensitivo hasta T10. ¿Y por qué hasta T10? Porque así, en primer lugar, habrá una eliminación de la molestia producida por la distensión de la vejiga. También, otra de las ventajas que nos proporciona la anestesia raquídea es el bloqueo simpático. Les voy a explicar por qué. Cuando se da el bloqueo simpático, producirá un aumento de la capacitancia venosa y tiende a mitigar la sobrecarga intraoperatoria de los líquidos, porque, bueno, como ya saben, habrá un aumento de los líquidos, entonces el problema será cuando este tipo de bloqueos haya acabado. Y acá, cuando no hay bloqueo, habrá una disminución aguda de la capacitancia venosa. Entonces se va a producir una sobrecarga circulatoria. Por ello la anestesia raquídea tiene esta ventaja, que es el bloqueo simpático. Entre los signos y síntomas que se diferencia este tipo de cirugía al bloqueo que se da por la anestesia raquídea, es que son los síntomas neurológicos que el paciente presenta, son los primeros que se dan, que el paciente va a presentar también dolor abdominal, disnea, inquietud, náuseas, y acá hay que tener en cuenta que uno de los característicos es que habrá dolor en el hombro y puede provocar hasta hipo, debido a la inervación que tiene la vejiga con respecto al diafragma que se da en este tipo de cirugía. También se reconoce fácilmente los signos de perforación accidental de vejiga. Por ello es muy importante saber hasta qué nivel está bloqueado. Si hay un nivel espinal, se bloquea hasta la T10, porque así el paciente va a notar o va a comunicar, en este caso a nosotros, un dolor abdominal que pueda presentar.
también es eficaz un nivel de bloqueo anestésico que interrumpe la transmisión sensitiva de la próstata y el cuello de la vejiga. Así el paciente nos va a comunicar específicamente el dolor en donde lo presenta, que es abdominal, de hombro y puede presentar hasta ahí. Rina, estabas Sí. hablando acerca de los signos clásicos del sistema nervioso central de la recesión transuretral prostática. ¿Debido a qué se producen estos signos? Bueno, yo busqué eso y se menciona de que estos signos se dan también más que todo por la hiponatremia que causa en el sistema nervioso, o sea, va a afectar al sistema nervioso central, porque un cambio en el estado mental en un paciente consciente puede ser un indicativo de trastornos electrólitos. La hiponatremia extrema lesiona al sistema nervioso central y puede provocar convulsiones y hasta coma. Por eso la literatura menciona que un descenso de 120 mil equivalentes por litros ya habrán cambios muy significativos en este tipo de pacientes. Carrillo. Sí. Dale, estamos esperando tu respuesta. Bueno, también puede ser que por la intoxicación por el agua y la sobrecarga hídrica también puede dar esto. En un paciente que se encuentra. Bueno, se puede reconocer precozmente síntomas y signos de intoxicación por el agua, por la sobrecarga hídrica en el paciente. Esto, o sea, o la perforación accidental en la vejiga. Si es a nivel espinal. Rafael. El compañero Rafael dice que se le cayó el internet. Pues que lo recoja, decirle. De acuerdo, yo le digo. Bueno, dale, Morena. La compañera decía que compartían la inervación con el diafragma y que por eso se presentaban esos signos y síntomas del dolor abdominal, también la distensión abdominal y el dolor al hombro que también menciona la literatura. Estamos hablando de los síntomas y signos a nivel del sistema nervioso. Karina. Los signos y síntomas que se dan en el nivel del sistema nervioso se dan tanto por la hiponatremia dilucional como por la sobrecarga de líquidos. Karina Maldonado. No sabría. Catherine Juárez. Por el edema cerebral de la gran cantidad de líquidos. ¿Por qué, pues? Tengo entendido que por lo mismo que mencionó mi compañera, por lo de la hiponatremia, por lo del cambio de electrolitos que se dan, puede afectar lo que es el sistema nervioso. Katia Leiva. Mire que les voy preguntando de acuerdo a la lista que están aquí. No vayan a creer que me puedo los nombres. Katia Leiva. No está conectada. Lorena Cermeño. La verdad que no sé, Lique, esa razón. La verdad, o sea que tú no revisas el tema antes. Sí, pero o sea, no lo leí así detenidamente, solo medio lo
lo leí. Miren, tienen que leer los temas detenidamente, o sea, no solo es del grupo expositor. Qué bonito va a ser de que solo los que expongan lean. No, traten de leer porque después surgen las dudas y nosotros con Pacheco no lo sabemos todo. Ah, no sabemos ni siquiera el 0.01%. Dale. Por activación del sistema renina. Milagros Reyes. Milagro, no le habíamos preguntado. Podría ser también por la hipoosmolaridad. Correcto, entonces en sí los signos clásicos y signos del sistema nervioso central de la resección intrauretral no están producidos por la hiponatremia en sí misma, sino que se deben a la consiguiente hipoosmolaridad, porque todo ese sistema se ha inundado. Entonces, muy bien decían ustedes, por la cantidad de agua que se ha visto diluido el sodio, sí, pero ¿qué ha provocado eso? Es lo que dice Milagro, provoca una hipoosmolaridad sérica. Aparte de la hiponatremia, es lógico, ¿va? Que ya habíamos dicho que es una hiponatremia dilucional. Entonces, no se vayan a ir en el examen. Miren que ya hasta lo dijo ya una compañera que no es del tema. Así es que lean, por favor. Bueno, excelente, te felicito. Démosle. Lick, también mencionar que la barrera hematoencefálica es impermeable al sodio, pero es permeable al agua. Debido a eso también habrá una mayor absorción de agua y también lo que usted mencionaba, la hiponatremia dilucional, que pues son de los que nos pueden causar los signos clásicos en el sistema nervioso central. ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros podemos considerar de un síndrome? En los neurológicos nos pueden presentar visión borrosa, convulsiones, mareos, náuseas, cefalea, también pérdida de la conciencia, pero mencionaba en la literatura que pérdida de la conciencia no es muy tan tangible porque se puede confundir la pérdida de la conciencia con un bloqueo alto si es una anestesia raquídea. Pero ¿qué más? Falta uno de los más importantes. O sea, tú lo que has dicho es muy bien, está excelente, pero estos signos ya son cuando el paciente casi tiene instalado el síndrome ya. ¿Inquietud o ansiedad? Eso es lo primero que tú vas a ver. De repente tienes en media hora un paciente relajado, tranquilo, has puesto tu música de Spotify y el paciente nítido hasta tarareando la canción y de repente comienza este paciente sin que tú le hayas puesto midazolam, porque a veces el ponerle midazolam y no le das la dosis adecuada, se comienza a desesperar, pero tú lo tenés nítido en un plano anestésico perfecto, con un bloqueo raquídeo adecuado, que dijimos que es hasta T10 para poder lograr ver los problemas o complicaciones que pueden haber. Y de repente este paciente de la nada, me ahogo y comienza a desesperarse, siento que me muero. Y usted, tranquilo señor, ya va a estar. Inmediatamente usted tiene que pensar, no, este paciente está comenzando a hacer un síndrome. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer, Rina? Cuando el paciente se comienza a desesperar, ¿crees tú que lo mejor es sedarlo, sí o no? No, en realidad no, porque el paciente ya está presentando los signos del síndrome. Entonces, en este caso, para empezar, se le comunica al urólogo que el paciente ya inicia con estos signos y síntomas. Y acá en Miller también menciona de que cuando se empieza a dar todos estos primeros signos y síntomas en el paciente, aparte de comunicarlo con el urólogo, es que sacan el recetoscopio por si hay una hemorragia. Entonces, es lo que les mencionaba en la clase anterior, que se introduce una sonda Foley para
que cuando se infle el balón disminuya la hemorragia. Esos son de los signos y síntomas que se pueden tratar. También menciona Carrillo, ¿qué harías tú? Bueno, según la literatura, recuerdo que hay como 4 puntos al saber. Uno, que es el avisar al cirujano. 2, que es la de interrumpir al cirujano cuanto antes. 3, restricción hídrica y administrar diuréticos para eliminar el exceso de líquido. Y la 4, si no me equivoco, es la administración de suero salino normal. Si el sodio sérico es mayor a 120 miliequivalentes por litro, o salina al 3% si es menor a 120 miliequivalentes por litro. Muy bien, entonces como ha dicho Carrillo, esos son los 4 pasos que hay que hacer. Entonces, ojo, antes de sedar al paciente, porque recuerden que este paciente puede presentar una convulsión y es necesario administrarle una benzodiazepina, debemos de tomar en cuenta los 4 pasos que dijo Carrillo. Entonces, ojo, no confundir y decir, no, el paciente está molestando, lo voy a sedar. No, porque esto lo que va a pasar es que nos va a enmascarar los signos y síntomas de este paciente. Entonces hay que tener en cuenta eso, no se les vaya a olvidar. Miren que ya lo estamos repitiendo, porque esto suele suceder. Esto es bien común. Cuando el paciente comienza a molestar, rápido a ponerle Propofol, a ponerle Dormicum o ponerle cualquier benzodiazepina. Entonces, ojo con eso. Muy bien, démosle. También mencionar que cuando en este tipo de cirugía, en el transoperatorio, se da una hiperhidratación, provoca que, bueno, la hiperhidratación provoca que entre el espacio intersticial aumente la presión intravascular, que se favorece el movimiento de líquido hacia el espacio intersticial y ahí es donde ya inicia la aparición del edema pulmonar. Y pásalo, More, por favor. Entre las consideraciones postoperatorias, una de ellas es las complicaciones que se dan por la perforación, ya sea de la vejiga o de la próstata, o también que el paciente, si presenta, por ejemplo, convulsiones en el transoperatorio, se puede administrar diazepam, pero si se le administra diazepam, el paciente, como va a estar sedado, no puede comunicar que siente dolor abdominal o rigidez abdominal. Entonces, estas complicaciones se pueden dar en el posoperatorio también, debido ya sea por la vejiga o por la próstata. Recordando que la vejiga no solo se puede perforar por el recetoscopio, sino también por un aumento de la solución de irrigación, entonces va a distender demasiado la vejiga y la puede perforar. Otro punto es la hemorragia, pero la literatura menciona que la hemorragia en el postoperatorio su porcentaje es mucho menor, pero se menciona también de que la próstata libera plasminógeno, que convierte el plasminógeno en plasmina. Esto quiere decir de que puede provocar una hemorragia debido a este tipo de sustancia que está en la próstata. Entonces, nos puede provocar la fibrinólisis. Y pues menciona también que de los tratamientos en el postoperatorio es el ácido aminocarboico, que se da en la primera hora en el postoperatorio. Otro de ellos es la fiebre. Como ya les mencionaba, la fiebre puede surgir porque cuando hay microorganismos en la vejiga con la solución de irrigación, entonces puede llevar estos microorganismos a otras partes del cuerpo y nos pueden provocar hasta un estado de shock séptico en el postoperatorio. Y la hipotermia. En la hipotermia, pues menciona que en el transoperatorio y en el postoperatorio se deben de calentar las soluciones a temperatura corporal. Y menciona de que si no se realiza, el paciente puede tener problemas de escalofríos en el postoperatorio, lo
que implica que el paciente esté en movimiento y este movimiento va a provocar que se despeguen todos aquellos pequeños coágulos que han cerrado la hemorragia en los senos prostáticos durante la cirugía. Entonces se debe de evitar la hipotermia y estar muy pendiente si el paciente tiene o no escalofríos en el postoperatorio. Y también menciona de que se puede cuantificar ¿Cómo lo evitaría esto? la hipotermia. Calentar las soluciones. Cuando se termina la cirugía, se recomienda apagar el aire acondicionado y en el postoperatorio, en la sala de recuperación, también cubrirlo, los pies, las manos y calentar las soluciones también. Rafael. Él no está, Ali. Todavía no está. Catherine. Pues como decía la compañera, calentar las soluciones, cubrir al paciente ya en el postoperatorio y ya cuando finalice la cirugía, apagar el aire acondicionado. Lo del calentamiento de las soluciones. También se le cayó el Inter a Carmen. No, es que no entendí lo que había dicho. Pero sí, la literatura dice el calentamiento de los líquidos de irrigación que se van a utilizar, porque eso contribuye a la pérdida de calor por convección en estos pacientes. ¿Cuánto se pierde de temperatura por cada solución administrada? La temperatura baja 1 grado centígrado por cada hora de la cirugía que dura. Solución. Milagro, ayúdale, por favor. Lic disminuye 0.5 Celsius por cada litro de solución. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento aparte de todo lo que ustedes dijeron? Milagro. Sí, Lic. Ajá. Ya te habías ido, ¿no? No, es que se me corta el internet. Está bien feo ahora. Sí, dicen, una gran capacidad que tiene, dice. No. Ajá, ayúdele ahí a sus compañeros. Para corregir la hipotermia, la pregunta, Lic. Bueno, es que también tenía entendido que calentamiento tanto de las soluciones de irrigación, pero más que todo por la pérdida que representa, la pérdida de calor que representa la vejiga, que se pierde de 1 a 2 grados centígrados. Exacto, vaya, pero ¿y qué voy a hacer? El calentamiento de las soluciones. Ya lo dijeron. Ajá. También se mencionaba que en las gasas que se podrían ocupar, que estuvieran irrigadas con esa misma solución caliente. ¿Qué más? Y de Esa ahí, fue pregunta que les dejé en el módulo pasado.
Y tú hasta la habías contestado. Lick, el tramal también ayuda en el... Ajá. Ajá, dale. Miller también menciona el uso de opioides para disminuir Exacto. Como por ejemplo, la meperidina. la meperidina, ¿cuánto? El tramal. El tramal, ¿qué más? La dexmedetomidina también. ¿Qué más? Lick, Metamina se puede. Yo había leído que el sulfato de magnesio también, en dosis de Exacto, ¿qué 3 más? por kilogramo. Ya ven cuántos medicamentos que nosotros utilizamos a diario y lo tenemos a la mano, y 50 miligramos de tramal no nos va a enmascarar las complicaciones que nos va a dar un síndrome. Mire, también había leído que la fistostigmina servía también. Exacto, también. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que ahora vamos a ir a leer todo de nuevo el capítulo de temperatura de Miller, y ahí vamos a aprender el gran cachimbo de medicamentos que podemos utilizar. No solo, y ahí podemos ver cuáles son los medios por los que lo podemos hacer. No solo los medios físicos, como es apagar el aire acondicionado, porque eso no lo permiten los desgraciados de los urólogos. No, yo no puedo trabajar así. Pero el paciente está temblando, entonces ponele algo, le dicen a uno. Entonces viene uno y dice, y allá le va a calentar los benditos sueros que van más helados que a saber qué. Ya existen, por ejemplo, en maternidad hay, perdón, en el Bloom ya hay equipos para mantener las soluciones calientes, ¿verdad? Para no administrarlos y que el niño entre en hipotermia. Entonces ya también nosotros ya debemos, lo que hacíamos nosotros es meterlos en el microondas 30 segundos, y ya con eso pues ya el paciente podemos mejorar un poco el calentar las soluciones. De ahí los otros medios físicos, los que decía Milagro, y cubrir siempre al paciente, ¿verdad? Antes teníamos, no sé si, no creo que tengan ya en aerosoles, ¿no? Se utilizaban, como son generalmente, son viejitos, con una masa muscular ya bien pobre, entonces se utilizaban también las sábanas térmicas, ¿verdad? Entonces todos esos cuidados, los vendajes que habíamos dicho, ¿verdad? Se pueden cubrir con guata. Aparece pura momia, pero en realidad le ayuda al paciente a no perder temperatura. Porque esto, en vez de ayudarnos, nos puede perjudicar. Como ya habían dicho, el titiriteo o titiritona o signo de Shivering o como usted le quiera llamar, en vez de ayudar va a aumentar el consumo de oxígeno. Este paciente se nos puede infartar, este paciente puede sangrar, porque lo mismo, ya habían dicho que las mismas placas que se van formando se pueden desprender, y este paciente ahí va a estar. Y ahí vamos a estar nosotros, y el paciente se va a seguir complicando. Entonces, esta es una de las complicaciones de las que nosotros debemos de tratar antes, ¿verdad? Entonces, mantenerlo siempre con los opioides al paciente, manteniendo las soluciones calentadas, cubriendo bien al paciente y estar pendiente siempre sobre él. Démosle. Vale, Hasta pasemos otra ahí diapo. llega mi parte. Muy bien, vaya, démosle complicaciones. Pacheco, alguna, Va mi compañera. dale. ¿Se me escucha? Dale. Espérame, Ok. Pacheco, ya te fuiste. Pacheco. Bueno, démosle entonces. De acuerdo. Las disculpas del caso, porque aquí cerca de mi casa hay una carpintería, entonces, y también gallinas, así que van a salir eventualmente. Vale. Para continuar, vamos a hablar acerca de las complicaciones que pueden presentarse
en una cirugía de resección transuretral, dentro de las que ya se mencionaba y que creo que es la que tenemos más clara que se va a presentar, es la del síndrome de resección transuretral, pero no solamente, no es la única complicación que se puede presentar, sino que como ya mencionaba, está la hipotermia, la hemorragia, también la perforación de la cápsula prostática, perforación de la vejiga, septicemia. Esas son dentro de las complicaciones que se puede presentar. Pero para iniciar vamos a empezar con el síndrome de resección transuretral. Y este término lo vamos a utilizar para describir aquellos síntomas neurológicos y cardiopulmonares que se dan por la absorción de líquido de irrigación en la resección transuretral. Los principales componentes de este síndrome van a incluir la insuficiencia respiratoria, que esta va a ser secundaria a la expansión de volumen por absorción intravascular de líquido de irrigación. También se va a encontrar una dilución de los electrolitos y proteínas por la misma razón de la absorción del líquido de irrigación, ya que el líquido de irrigación, dentro de las características que tienen que tener, es que sea isoeléctrica, ¿verdad? Para que no conduzca la electricidad, en el caso que se utilice monopolar, ¿verdad? Otros síntomas que van a estar relacionados con el tipo de solución de irrigación que se utilice, que eso lo vamos a ver más adelante, que está relacionado con la glicina específicamente. Las manifestaciones clínicas, bueno, se pueden ver los primeros síntomas poco después de iniciar la intervención o incluso hasta 24 horas en el posoperatorio. Entonces, esta complicación no solamente se nos puede presentar a nosotros en el momento, sino que también podría presentarse después. Dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome de resección transuretral van a fluctuar entre las leves y las graves. Dentro de las leves podemos encontrar la inquietud, las náuseas, la disnea, los mareos, y dentro de las graves van a estar la convulsión, el coma, también hipertensión o hipotensión, y ya vamos a ver por qué pueden presentarse ambas, bradicardia y colapso cardiovascular. En un paciente despierto y que tenga un bloqueo regional, se ha descrito una triada característica de... Morena, ¿verdad? Sí, dígame. ¿De qué va a depender de que se presenten estos signos, tanto leves como graves? De la rapidez con la que se absorba el líquido de irrigación, de la cantidad de líquido de irrigación, también del número de senos prostáticos que estén expuestos, porque eso va a facilitar la absorción de los líquidos. También de qué tan alto, esto se mencionaba en la clase pasada, de qué tan alto esté el líquido de irrigación, porque así va a ser la presión hidrostática con la que va a llegar hacia donde está trabajando el cirujano. Sí, básicamente, sí, de esas cosas. Muy bien, entonces para resumir, vamos a decir que tenemos 4 aspectos importantes. Uno de ellos va a ser del número y tamaño de los sinusoides abiertos, ¿verdad? Eso es lo más importante. 2, de la perforación de la cápsula prostática. 3, de la duración de la exposición. Y 4, de la presión hidrostática de los fluidos, que es, en otras palabras, lo que ha dicho ahorita la compañera. Dale. Sí, así es. Aquí en esto, los síntomas iniciales van a estar relacionados más que todo a la expansión aguda del volumen intravascular, y habrá una hipertensión inicial seguida de una bradicardia por la sobrecarga aguda de volumen que hay, y que puede evolucionar hasta una insuficiencia cardíaca izquierda, un edema pulmonar e incluso un colapso cardiovascular. Ahora bien, la reabsorción del líquido de resección transuretral puede ocurrir generalmente por 2 vías. Primero, al aumentar la presión intravesical de forma mantenida, esto va a favorecer la apertura de los senos venosos prostáticos, lo que lleva al paso del líquido al espacio intravascular. Y en segundo, que a través de las microperforaciones de la cápsula prostática se produce una acumulación del líquido lavador en el tejido conectivo perivesical. También puede haber una perforación vesical que va a contribuir a que se absorba este líquido. Y también la compañera mencionaba acerca de que entre más grande sea la hiperplasia, va a estar más vascularizado, entonces habrán más senos venosos disponibles para que se dé la absorción de este líquido de irrigación.
Ahora bien, los factores determinantes de la absorción de este líquido de irrigación, vamos a tener la altura del conector de la solución de la irrigación, que tiene que estar por encima de la mesa quirúrgica, y que esta va a determinar la presión hidrostática que impulsa el líquido hacia las venas y hacia los senos prostáticos. Se decía que no tendría que ser mayor a los 30 centímetros. En la clase pasada se mencionaba. 2, también la duración de la resección, ya que esta va a ser proporcional a la cantidad de líquido que se absorbe. En promedio se absorben de 10 a 30 ml de líquido por cada minuto de tiempo de resección, y en algunas operaciones que duran hasta 2 horas se pueden absorber de 6 a 8 litros. Entonces, por eso es de que algo importante para evitar este síndrome es la duración de esta cirugía, porque cada minuto cuenta. En cada minuto hay de 10 a 30 ml de líquido de irrigación que se está absorbiendo. El 3 es el fluido que nosotros utilizamos. En la clase pasada se mencionaban cuáles eran. Dentro de este estaba el agua destilada, el salino, la glicina. Según la literatura, es la glicina el más utilizado, pero ya nos aclaró el licenciado que pues en nuestra realidad no es así, ¿verdad? Pero vaya, cuando se utiliza agua destilada, es extremadamente hipotónico, por lo que puede producir una hemólisis, un shock y un fracaso renal. Se utiliza más frecuentemente en algunas cistoscopías y en diagnósticos. ¿Cómo es que pasa la hemólisis? Bueno, para empezar, la hemólisis es la desintegración de los eritrocitos, y el eritrocito, como carece de núcleo y de orgánulos, no puede repararse, entonces muere por cualquier desgaste que sufre. Esto va a estar influido por la tonicidad del medio en el que está. Entonces, podemos decir que cuando se utiliza una solución hipotónica, el eritrocito se hincha y aumenta por el aumento del líquido, y entonces es cuando estalla. También está el suero salino, que es isotónico, pero tiene los inconvenientes de ser hemolítico y que no puede usarse con los receptoscopios monopolares, porque lo que hace es dispersar la corriente eléctrica, y por eso es que dentro de las características... Perdón, la solución salina es hemolítica. Sí, sí. Es hemolítica la solución salina. No, perdón, es que eso era de la agua destilada, lo siento. El principal problema de es lo que les decía sobre la dispersión de las corrientes eléctricas que causa, porque como cuando se utiliza el monopolar, dispersa la electricidad, pero sí se puede usar cuando se utiliza un bipolar. Eso sí se mencionaba. Entonces, si yo te preguntara, ¿se puede utilizar la solución salina para una RTU prostática, sí o no? Si se va a utilizar el bipolar, sí se podría, pero con el monopolar no. Así debe de ser la respuesta. Sí se puede siempre y cuando el cauterio no sea monopolar. Sí. Dale. Sí, así es. Vaya, luego está también la glicina, que la literatura dice que es el más utilizado, ¿verdad? Aunque en nuestro medio quizás no. Y se utiliza desde los años 80. Esta es casi isotónica, no es hemolítica ni conductora, pero el problema a los problemas que está asociado es que se presentan cuadros de ceguera transitoria característicos en el síndrome, que podrían ser solo desde visión borrosa o incluso ceguera, pero se supone que ya a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir desapareciendo ese síntoma.
¿Y por qué provoca hasta ceguera esta solución? Es que dice que la glicina ese es un aminoácido que es metabolizado a amoníaco y que puede producir un estado mental deprimido o un coma debido a la hiperamonemia. Ahora bien, pero produce una visión borrosa, pupilas poco reactivas y una ceguera. Eso es lo que recuerdo que se hablaba de eso. Decime un medicamento que nosotros utilizamos que lleve glicina. No recuerdo. Carrillo. ¿Qué pasó? No, ahorita sinceramente no recuerdo alguno. El remifentanilic. Ay, hombre, no era Karina, era Katherine, Katherine. ¿El propofol? El propofol. Simón, así. El remifentanil, Nolic. Remifentanil, correcto. Va. Bueno, dale. Vaya. Ahora bien, vaya, al principio va a ocurrir, ¿qué pasa vascularmente hablando cuando se absorbe líquido de irrigación? Bueno, al principio ocurre un aumento del líquido intravascular que puede alcanzar hasta los 200 ml por minuto. Esta sobrecarga puede llevar a una hipertensión y una bradicardia, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un deterioro hemodinámico de cualquier etiología, ¿verdad? Puede haber un aumento de la presión venosa central que puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva y esta podría estar acompañada o no de un edema agudo de pulmón. Pero hay ciertos factores que van a contribuir o exacerbar este aumento y que, bueno, ya se los mencionaba, que la altura de la bolsa de líquido elevador, también secreción de la hormona antidiurética, que va a ser secundaria al estrés quirúrgico y asimismo el incremento de la renina-aldosterona. Este periodo de aumento de la presión intravascular va a ir seguido de una disminución de la presión por una pérdida brusca del volumen. ¿Cómo se le llama? La hiponatremia y la hipertensión pueden provocar un flujo neto de agua del espacio intravascular al espacio intersticial y eso se va a dar por los gradientes osmóticos y de presión hidrostática que se va a dar este movimiento. Entonces el fluido tiende a acumularse en los riñones, en el hígado y en los pulmones, lo que puede provocar un edema agudo de pulmón, choque hipovolémico y edema cerebral. Aquí vamos a ver más sobre el volumen circulatorio excesivo, la hiponatremia que se presenta y también la hipomolaridad. Ahora bien, como ya sabemos, en este procedimiento está la presencia de líquido de irrigación. Entonces, el contacto del paciente con la solución de irrigación va a generar una absorción de al compartimiento intravascular. La sobrecarga hídrica por la absorción va a producir una hipertensión y una bradicardia. Y después de la aparición de esta sobrecarga hídrica y la hipertensión, puede acontecer una hipotensión por el movimiento de agua que habrá hacia el intersticio. Entonces, el aumento del volumen intravascular produce simultáneamente la hiponatremia y la hipomolaridad. Ahora bien, con respecto a la hiponatremia, recordemos que esta es la disminución de sodio plasmático a menos de 135 mini equivalentes por litro, que va a estar relacionado con el aumento del agua corporal total, por lo que en este caso sería una hiponatremia dilucional, que ya se ha venido hablando acerca de ello. Y para continuar con lo de la hipomolaridad, tenemos que recordar el concepto de osmolaridad plasmática.
que esta va a corresponder a la concentración de plasma de las moléculas que son osmóticamente activas, es decir, que tienen la capacidad de ejercer presión osmótica, y esta es la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Entonces, la hiposmolaridad sería básicamente que disminuye la capacidad para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable, que en este caso serían los vasos sanguíneos, y por eso es que se va a producir el edema. Como hay un aumento del líquido, habrá menos concentración de las concentración plasmática, ¿verdad? Entonces, los clásicos signos del sistema nervioso central en este síndrome, no, como bien se dijo, no van a estar producidos por la hiponatremia en sí misma, sino que van a deberse a esa hiposmolaridad sérica aguda que va a permitir el movimiento de agua hacia las células y produce un edema cerebral. Dentro de los síntomas del sistema nervioso central se incluyen la irritabilidad, aprensión, confusión y cefalea, que serían los signos tempranos de alarma de una hiponatremia que aparece rápidamente. Los efectos sobre el sistema nervioso central van a hacerse evidentes con concentraciones de sodio menores a los 120 miliequivalentes por litro. A concentraciones de sodio menores de 115 miliequivalentes por litro, los cambios del electrocardiograma ya se van a manifestar y que podríamos ver ensanchamiento del complejo QRS, también elevación en el segmento ST. Y a medida que vaya progresando esa hiponatremia y se llegan a concentraciones de sodio iguales o menores de 102 miliequivalentes, y sumado a la disminución de la osmolaridad sérica, dan lugar a que aparezcan las convulsiones y el coma. Dentro de los efectos cardiovasculares de la hiponatremia grave van a estar el inotropismo negativo, la hipotensión y las arritmias. Por eso es que son bastantes cosas que podemos ver en este síndrome. Ya cuando la concentración de sodio es menor a los 100 miliequivalentes, ya se pierde la conciencia y pueden producirse convulsiones. Ahora bien, para el tratamiento del síndrome de resección transuretral de próstata, el objetivo que se tiene es restablecer la tonicidad extracelular. Pero al inicio lo que se tiene que hacer es que vaya a asegurar el oxígeno y el apoyo respiratorio de nuestro paciente, decirle al cirujano, mire, esto y eso está pasando, para que se apure a terminar o detenga el procedimiento, porque cada minuto cuenta para la absorción de esto y que se empeore la hiponatremia y carga de volumen en estos pacientes. También los exámenes de laboratorio en el que tienen que incluirse las concentraciones de sodio, la hemoglobina. Decía obtener también electrocardiogramas para poder ver cómo es que está nuestro corazón, cómo está afectado por la hiponatremia. Y de igual manera, ya en sí, con lo del tratamiento, para que nosotros restablezcamos la tonicidad celular, están el tratamiento de los síntomas leves, que sería cuando hayan concentraciones séricas de sodio mayores a los 120 miliequivalentes, aquí con lo que se va a ir tratando es con la restricción de líquidos, y se menciona que se puede usar también diuréticos de asa, que en este caso podría ser la furosemida. Para tratar los síntomas graves, que ya sería en una concentración de menor a 120 miliequivalentes por litro, ya se puede utilizar el cloruro de sodio al 3% intravenoso a una tasa de 100 ml menor a 100 ml por hora. Y esto se debe que se tiene que hacer con lentitud en un plazo de 24 a 36 horas, se dice, porque va a estar asociada a una desmielinización del sistema nervioso central. Por eso es que tiene que hacerse despacio. Y también suspender el cloruro de sodio al 3% cuando las concentraciones de sodio ya sean mayores a 120 miliequivalentes o los signos y síntomas de nuestro paciente ya hayan disminuido, ya hayan pasado. Eso sería con lo que respecta al síndrome. Y quería agregar también que estaba leyendo que para la prevención de esto,
lo que se puede hacer es usar soluciones de irrigación que sean isosmóticas, limitar la intervención a 60 y 70 minutos, ya que no sean muy largas. Claro que eso no depende mucho de nosotros. Y la colocación de bolsas de irrigación a una altura que no sobrepase los 30 centímetros. También se menciona como terapéuticas nuevas el uso de receptoscopios que sean bipolares, que aquí ya se puede utilizar la solución salina. Y bueno, eso sería con respecto a este síndrome. Pasaríamos a lo que pasa con la toxicidad por glicina. Para empezar, la glicina es un neurotransmisor inhibitorio similar al ácido aminobutírico en la médula espinal y el cerebro. Entonces, el uso de las soluciones de irrigación que contienen glicina pueden producir... Morena, ¿Mande? pasemos porque casi no utilizamos la glicina. Ok. Entonces, ¿qué otro tenés? ¿Otra complicación? Otra complicación, la perforación. Esta sí es importante. Vaya, las perforaciones pueden ser de vejiga, pueden ser extraperitoneales e intraperitoneales. Habitualmente se producen durante las resecciones difíciles y van a estar producidas por el electrodo del bisturí. Otras pueden deberse a la distensión excesiva de la vejiga por el líquido de irrigación, y aquí va a tener mucho que ver la cantidad del líquido y también la presión hidrostática que se tenga, ¿verdad? De este líquido. La mayoría de las perforaciones son extraperitoneales y en un paciente consciente van a producir dolor en la región periumbilical, inguinal y también suprapúbica. Con menos frecuencia puede ser la perforación que a través de la vejiga, y en este caso sería intraperitoneal, o una gran perforación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una perforación de la vejiga? El paciente va a sentir un dolor abdominal, distensión abdominal, también puede haber se mencionaba dolor referido al hombro, si no me recuerdo. Pero eso podría ser infarto, pero ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cuál va a ser el diagnóstico definitivo? O puede ser un embolismo. Bueno, también se asocian signos y síntomas, signos de palidez, sudoración, la rigidez ¿Cuál es el abdominal. diagnóstico? Eso podría ser también infarto. A las náuseas y los vómitos que puede. Las náuseas y vómitos puede ser por una estimulación del peritoneo, de la vejiga. Que el doctor nos diga, rompí aquí. No sé. Él a Podría veces ser. sabe y no nos dice. Carrillo. Se puede manifestar con un dolor en el área periumbilical, El inguinal. diagnóstico. Catherine. Piense de que eso ya se los preguntó el Pacheco y ya se les olvidó. Milagro, ahí vas a que tanto que te molestamos, pero siempre nos ayudas. No estoy segura, Lick, pero podría ser ver la disminución de la cantidad de orina en la bolsa. No, porque podría ser que esté deshidratado, puede ser que esté tapado. En un diagnóstico definitivo que podamos decir, sí, lo perforamos. Lick, no estoy segura, pero no sé si en ese caso se hace la prueba de Castaneda. ¿De cuál? La prueba de Castaneda. ¿Y qué es eso?
Tenía entendido que se utilizan 2 ml de azul de metileno en una solución salina de 1000 ml. Entonces, esta se le va a pasar al paciente por la sonda vesical, ¿verdad? Y se va a corroborar si hay fuga en la cavidad. Bien, excelente, pero hay otra. Carla, lo que todo lo sabe y lo que no lo sabe, ¿lo ha leído? No sé, Lick. No creo. Bueno, vamos a ver quién más está conectado. Mirgi. No sé, Lick. Natalie. Bueno, no está conectada. Paola. Roberto. Este que tiene apellido español. O alemán o francés, a saber, Wernick. Bueno, todos los que no participen, después no me vayan a estar diciendo que les ayude en las preguntas que tengan dudas, porque se ve de que solo se conectan y no están pendientes de la clase. Sabrina. No, Lick, sí, no sé. Saúl. No, Lick, tampoco. Saúl Amílcar. La hematuria. ¿Y ese es un diagnóstico definitivo? No. Vale. Porque ahí andan sangrando los viejitos. Ahí puede sangrar por una infección de vías urinarias, por un cálculo. Y eso significa perforación, ¿no va? Bueno, sigamos entonces. Vaya, está bien. Bueno, ya hablamos de la perforación, ya dijimos cómo es que la podemos diagnosticar. Pasemos a otra. La bacteremia, pasémosla. Ok. Hay otras cosas más importantes. La hipotermia se mencionaba. La hipotermia ya la mencionamos. Ajá. Danos hacia grandes rasgos. Vaya que, bueno, los líquidos de irrigación son una fuente muy importante de la pérdida de calor, entonces las soluciones de irrigación deben entibiarse a una temperatura corporal antes de usarlo para evitar la hipotermia, ya que el escalofrío postoperatorio va a estar relacionado con el desalojo de los coágulos, a promover el sangrado postoperatorio, entonces también porque añade estrés fisiológico dañino al paciente, que especialmente con enfermedades cardiovasculares ya existentes. Ya lo habíamos mencionado. El Hay temblor. mayor consumo de oxígeno Eso, y eso nos puede provocar incluso hasta de nuevo un infarto si el paciente se acaba de recuperar. Así es. Ese quizá ya lo habíamos hablado. Vaya, pasemos hemorragia. Vaya, la hemorragia, bueno, una próstata hipertrofiada es más vascular, eso ya se mencionaba. Entonces, y la hemorragia operatoria puede ser más significativa. La sangre se va a lavar y se va a mezclar con grandes cantidades de líquido de irrigación. Entonces, la estimación de la hemorragia puede ser un poco inexacta o difícil de calcular, pero se ha intentado cuantificar según el tiempo de resección, que irían de 2 a 5 ml por minuto de tiempo de resección, y según el tamaño de la próstata, en gramos. O sea, de 20 a 50, quiero ver, de 20 a 50 ml por gramo de próstata, ya que, pues, si entre más grande, más vascularizado y más fácil romper uno de estos vasos sanguíneos y que se provoque la hemorragia. Deben monitorizarse los signos vitales y los hematocritos del paciente para evaluar la hemorragia y la necesidad de transfusión si es que fuese necesaria. Y también mencionaba la literatura que
como los receptores adrenérgicos son muy abundantes en el tejido prostático, el uso de los agonistas adrenérgicos podría producir una vasoconstricción de los vasos sanguíneos prostáticos y una disminución de la hemorragia. También se mencionaba la utilización de la sonda Foley para esto. Y la coagulopatía. Bueno, se dice que en raras ocasiones se ha notificado de coagulación intravascular diseminada después de la resección transuretral, ¿verdad? Pero puede ser efecto de la liberación de las tromboplastinas del tejido prostático hacia la circulación durante este procedimiento. Hasta un 6% de los pacientes podrían presentar evidencias de coagulación intravascular diseminada. También podría desarrollarse una trombocitopenia dilucional durante la cirugía, también como parte del síndrome por la absorción de los líquidos de irrigación. También en los pacientes que tienen carcinomas metastásicos de la próstata, pueden presentarse una coagulopatía por la fibrinólisis primaria debido a la secreción de la enzima fibrinolítica. El diagnóstico de esta coagulopatía podría sospecharse a partir de que hay un sangrado difuso incontrolable. Y también se sospecha que hay fibrinólisis primaria después, si se sospecha la fibrinólisis primaria, podría ser eficaz el uso de ácido aminocaproico por vía intravenosa y a una dosis de 4 o 5 gramos en la primera hora, seguido de 1 gramo por hora. El tratamiento de la... ¿Y cuál es el que está en boga ahorita que se está utilizando en las hemorragias? ¿Que no es el Tranexam? Sí. Ay, sí, ¿por qué le tuviste que ayudar? Muy bien. El ácido tranexémico, ¿verdad? Eso es lo que está en boga ahora, que se ocupa incluso, ya lo habían mencionado, en cirugía urológica, en cirugía ginecológica, incluso hasta en cirugía general, ¿verdad? Entonces hay que tener presente ahora en los cajitas de stop, antes de comenzar una RTU, tener por lo menos unas 2 o 4 ampollas de ácido tranexémico, ¿verdad? Viene de 500 miligramos cada ampolla. Y entonces ya les había dejado de tarea cuánto era la dosis. Espero de que ya la hayan buscado. Bueno, démosle. Y pues eso sería todo, Lee. Preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos puede provocar la corrección rápida de sodio? Perdón, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos podría causar el qué? Como estamos diciendo de que el sodio se diluye, entonces necesitamos corregirlo. Al corregirlo podemos provocar un error de corregirlo demasiado rápido. ¿Cuál es la complicación que podemos tener al corregir demasiado rápido este sodio? Sí, se da una desmilinación del sistema nervioso central. Ese es el problema que se da y por eso de que... ¿Cómo se llama eso? Se llama... Sí, lo leí, que ahorita estoy intentando acordarme. Se llama... Lo andas buscando ahorita. No, pero es que hasta aquí, en Miller aquí se está... oye. Sí, en Miller está. Se me olvidó. Cristo Redentor. Vaya, que le ayude Ay, la solo me mía, acuerdo que es la Carla, pues ya que ella desmineralización. todo se lo puede y lo que no lo puede ya lo leyó. Mielinólisis central pontina. Mielinólisis pontina, correcto. Entonces vamos a ir a leer sobre esto también, porque es importante. Generalmente nosotros es bien difícil de que comencemos a corregirlo, aunque aparte ya dijimos cómo era la fórmula y todo. Pero el problema es de que cuando se da la complicación, entonces usted inmediatamente lo que tiene que hacer es decirle al urólogo, mira, fíjate que creo de que este paciente
está entrando en un síndrome. Entonces usted comienza, ya le avisó, comienza a dar el tratamiento, hay una restricción de líquidos, le comienza a administrar oxígeno, comienza a sedar al paciente para que ya no se vaya a desesperar porque ya sabe usted que está en ese síndrome, e incluso el urólogo ya sabe porque él sabe cuando ha perforado vejiga o la cápsula prostática, entonces comienza usted el tratamiento. Entonces viene y le dice, mira, comencemos a corregirle el sodio. Y usted, ¿y cómo lo hago? Si está en lo privado le van a dar una gran ahuevada. Entonces debemos de saberlo, pero de lo contrario usted puede decir, bueno, le puede decir o le va a decir, entonces llamemos a medicina para que nos ayude. Llega el de medicina, pone el sodio al 3%, o al 10% o al 50%, como él quiera hacer la dilución, y nos mete en otro problema peor al paciente. Entonces, a raíz de eso, también debemos de saber las complicaciones que podemos acarrear por una corrección inadecuada del sodio, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, Pacheco? ¿Preguntas? No, solo que es ahí usted. More, apaga tu micrófono que no se escucha el leak. Ay, perdón. Hoy se me escuchan. Sí, hoy sí. Hoy se me escuchan. Mi disculpa porque estoy en el quirófano. O sea, como les decía, cuando ustedes hablaban acerca del paciente se pone agitado, no solo en las RTU se ponen agitados, también en las cesáreas, también en los pacientes de ortopedia. Entonces, lo primero que algunos colegas hacen es sedarlos. No, ¿verdad? Primero hay que ver qué lo está poniendo incómodo, qué lo está agitando, como dice Licayo. A veces ya está comenzando a entrar en una situación en la que está perdiendo la conciencia o está alterando la conciencia. Entonces, el uso de la sedación en este tipo de pacientes es muy importante, ¿verdad? Es bastante importante. Y bueno, con respecto a la perforación de las vísceras, no solo, recuérdense que en una RTU no solamente la vejiga pueden perforar uretra, alguna víscera, pueden lesionar accidentalmente ese tipo de estructuras. Y creo que no quedó claro, no sé si comentaron cuál era el diagnóstico para cuando eso sucede. Pregúntanos. No, no lo dijeron, Pacheco, por eso lo hemos dejado de investigación. Y ya se los habías dicho tú. Ah, ya, que no es la citoscopía. Hasta ahora que ya lo fuiste a leer. No. Ese Google sí que funciona. Ese Google sí que funciona rápido, ¿me entiendes? Sí, hombre. Si hasta aquí se oye el chic, 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 chic. No, Sí, me envié bueno. porque había dicho que él ya lo había comentado. Ajá, por eso te acordaste. Ajá. Ah, bueno, solo oíste la voz y te acordaste. Efecto Axe. Para nada, ¿verdad? Bueno, entonces creo yo de que hemos cubierto así a grandes rasgos este tema. Al menos hemos aprendido a conocer los signos y síntomas de un síndrome de resección transurinaria resección transuretral prostática, que eso es lo más importante, ¿va? Porque a veces uno está distraído y el paciente comienza a desorientarse y
Y lo que hacemos, pues, lo más común es tranquilizarlo, sedarlo, ¿verdad? Ahora ya no vamos a hacer eso. Ya aprendimos también las correcciones, tanto de qué es lo que vamos a hacer si el paciente está sangrando. Es lógico que si sangre es sangre, ¿va? Pero mientras la llevan, ya sabemos la alternativa como el ácido tranexémico. Ya también aprendimos las cantidades y los signos y síntomas que nos va a dar la hiponatremia dilucional. Ya lo dijeron, podemos llegar hasta coma, incluso hasta la muerte, si no llega hasta 100 mil equivalentes. Ya aprendimos acerca de la glicina, que nos puede dar incluso hasta ceguera. Cuando ya vayan ustedes al diagnóstico y les den glicina, pues ya saben cuáles son las complicaciones que podemos tener. Ya aprendimos también acerca de la solución hiposmolar, como es el agua, ¿va? Ya conocimos cuánto es su osmolaridad, todas las complicaciones que nos puede acarrear. Ya conocimos también la inervación de los diferentes órganos, como son los riñones, los uréteres, la vejiga, la próstata, el pene, los testículos. Entonces, eso es bien importante conocerlo, ¿verdad? Cuáles son sus fibras sensitivas del dolor, hasta dónde debemos de llegar con el bloqueo para poder reconocer las diferentes complicaciones. Entonces, prácticamente aquí ya les di todo el parcial, ¿verdad? Entonces, creo de que está claro. ¿Alguna pregunta? Ay, a mí sí me queda una pregunta, Lick, aunque soy del grupo. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer? Digamos que a un paciente se le hizo con anestesia general porque tenía contraindicaciones, digamos, por la raquidia. Entonces, si se hizo con anestesia general, ¿cómo vamos a reconocerlo en ese caso? Porque no va a estar despierto, no nos va a poder decir, siento el estómago que me duele o el hombro y no sé qué, todas esas zonas, ni mareo ni nada de eso, no va a poder decir. Entonces, solamente, ¿cómo sería? Creo que estabas más nerviosa porque no pusiste atención, porque Catherine bien nos mencionó cuáles son los signos y síntomas que vamos a presentar en un paciente bajo anestesia, ¿verdad? Lo de los cambios en el EKG que se van a dar. Entonces sería. Catherine, explícale porque son como 4 que son bien importantes. Sí, pero sí, entre esos están lo del cambio del EKG, que va a haber un complejo QRS ensanchado, puede haber ese es uno. Muy bien, ¿qué más? Hay otro bien importante. elevación del segmento ST. Sí, pero ese es electrocardiográfico. ¿Qué más? También está lo de la bradicardia refractaria. Y una bradicardia refractaria. ¿Qué más? Ya llevamos 3. ¿Qué otro? La presión arterial puede elevarse o bajarse. Sí, muy bien, pero falta el otro. Ya llevamos 4. ¿El otro? Si ya tú lo dijiste, si lo explicaste bien original, por eso si tú tenés el sistema vascular lleno de agua, lo has diluido. Leak es la desaturación debido a la... Exacto. Entonces, si tú tenés bien entubado a tu paciente, lo tenés bajo anestesia general y de repente el paciente presenta 80, esto está raro, esto no puede ser. Y comenzás a revisar tu máquina de anestesia, si está bien entubado, si no se ha extubado, si está el circuito bien conectado, y comenzás a ver que el paciente presenta bradicardia, que el paciente presenta arritmia, que el paciente presenta hipotensión, o a lo contrario, porque hay una hipervolemia, puede presentar una hipertensión, pero ahí nos da. Entonces ya tenemos 5 signos y síntomas que nos puede dar para poder diferenciar de que este paciente ha presentado cualquier complicación de la que hemos tenido. Entonces usted se va y dice, bueno, está sangrando, a ratito se nos va a chocar. Y comienza, ¿va? Entonces por eso es de tener una buena comunicación con el urólogo, porque ellos por cubrirse las espaldas y porque la enfermera no ponga nota, a veces no dice. Pero ahí está reflejado en el electrocardiograma, en la saturación y en la frecuencia cardíaca. Entonces ahí te dio la respuesta. Muchas gracias. Morena.
Dale. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vaya, cuando lo que comenta el Calle es cierto, ya, como se está diluyendo la sangre, entonces vamos a tener una desaturación. Y en algunas ocasiones, cuando esa dilución es bien severa, también podemos tener un edema agudo del pulmón. ¿Cómo lo vamos a identificar el edema agudo del pulmón? Transoperatorio. El paciente va a presentar cansancio, va a decir que no puede respirar, se van a escuchar prácticamente un tipo Está de... bajo anestesia general. Sí, Alejandro, está bajo anestesia general. No habrá una buena saturación. Sí, esa es una. Ajá, aparte de eso. Aparte de eso. Sí, la hace. ¿Cómo? A la auscultación se van a escuchar las... ¿Qué vamos a escuchar? Ayúdele a alguien. Silencios, ¿qué más vamos a ver? Escuchar. ¿Qué signos más vamos a ver? Ayúdele. ¿Quién le ayuda? Vamos a ver. Ellos son terapistas respiratorios, Pacheco. Me imagino que Sí. el edema de pulmón ya se lo pueden como la palma de la mano. Signos Así es. radiológicos,